Hola a todos, muy buenas noches. Estamos aquí para hacer una presentación de una línea de fórmulas de la medicina tradicional china que ha elaborado el laboratorio Erlangen, un laboratorio que hace ya más de 30 años que existe, a la cabeza del cual está el profesor Félix Irigoyen y el doctor Antonio Grau Llobet. Tienen un número importante, más de 300 fórmulas, remedios como complementos, etcétera, que combinan la visión naturopática, la visión más occidental, introduciendo ya algunos elementos de la medicina tradicional china, pero ahora han hecho esta propuesta, esta línea de producto, que son estas 50 fórmulas, que son 50 fórmulas basadas en las fórmulas originales tradicionales chinas. Y lógicamente ya sabéis todos los que os dedicáis a esto la dificultad que encierra pues el conseguir determinadas materias medicinales y los impedimentos legales también que están relacionados con esa dificultad. Hay materias pues que son consideradas tóxicas, la herba de efedra, ¿no? Pues es considerada una droga, algo pues, que puede utilizarse como droga. De hecho, la efedrina sí que como principio activo se utiliza en algunos fármacos. Tenemos luego determinadas partes de animales, ya sabéis que en la farmacopea tradicional china, en la materia médica, se utilizan tanto partes de animales como minerales, como plantas, ¿no? En distintas partes de distintas plantas. Hay obviamente pues algunas consideraciones también de tipo ético con respecto a algunas de estas materias, por ejemplo, hueso de tigre, cuerno de rinoceronte, cosas de este tipo, que obviamente pues no es que ya no sea posible el poderlas adquirir y manejar para comercializar, sino que incluso ya desde el punto de vista ético pues es muy difícil poder aceptar, ¿no? Pues, que animales en peligro de extinción estemos utilizando partes de esos animales, o incluso pues el hecho de criar animales ya de forma específica para conseguir secreciones o partes de esos animales, ¿no? Pero a nivel terapéutico, ¿qué valor tienen? Sí, las haremos las preguntas. Es que después se olvida. Las preguntas al final. Bien, pues tenemos esta línea que han propuesto, ¿no? De 50 fórmulas, que son fórmulas tradicionales, pero están modificadas, solamente se utilizan elementos herbales, vegetales, es fitoterapia, en definitiva, y se han obviado pues minerales y partes de animales. Entonces, lo que se ha hecho es, en las fórmulas donde aparece algún elemento, o también incluso pues alguna planta, como hemos dicho, es considerada tóxica, está prohibida, como el acónito, etcétera, pues lo que se ha hecho es buscar materias que las puedan sustituir o modificar las proporciones del resto de las materias que forman parte de esas fórmulas, ¿no? Entonces, el día de hoy, tenemos un par de horas, vamos a dedicarlo a hablar de la propuesta de fórmulas que hace Erlangen para el abordaje de los problemas de
la función de la glándula tiroides, ¿no? O sea, problema a nivel de endocrinología. Haremos, como ya sabemos que la gente pues, que puede estar interesada es un grupo heterogéneo, haremos una pequeña introducción, un recuerdo un poco anatomo-fisiológico, pero valoraremos también cuáles son los síntomas, signos clínicos y las pruebas más habituales para detectar estos trastornos de la glándula tiroides, ¿no? En principio, bueno, ya sé que la mayoría de vosotros lo sabréis, la glándula tiroides es una glándula de secreción interna que está situada por debajo del hueso ioides, ¿no? De la nuez de Adán, junto al cartílago tiroides, abrazando sobre la tráquea, que la abraza en forma de mariposa con dos lóbulos y que están unidos por un istmo central. En esta glándula se producen las hormonas tiroideas, la triiodotironina, la T3, y la tiroxina, que es la T4. La función de esta glándula, sobre todo de la hormona, la T3, es regular el metabolismo, la actividad celular, el crecimiento celular. El papel de la T3 es en este caso muy importante. De hecho, cuando valoramos la hiperfunción o la hipofunción de la tiroides, es la que tiene un mayor peso, ¿no? Desde el punto de vista de su función, de la fisiología. Esta glándula tiroides, para secretar estas hormonas, está dentro del eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Es decir, la hipófisis anterior secreta la tirotropina, la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y que de alguna forma actúa como termostato, ¿no? Del funcionamiento de la tiroides. Es decir, cuando detecta que las hormonas están elevadas, disminuye su secreción, la hipófisis de TSH, y cuando detecta que las hormonas están disminuidas, la cantidad de hormonas está disminuida, la TSH aumenta su secreción. Al mismo tiempo, también esta TSH que secreta la hipófisis está relacionada con la hormona que secreta el hipotálamo, que es la hormona estimuladora de la liberación de TSH, que se llama TRH o TSHRH, ¿no? Que además es precursora de unos 242 aminoácidos, entra en la síntesis de unos 242 aminoácidos distintos, ¿no? El hipotiroidismo, entonces, es la condición en la cual esta glándula tiroides produce excesivas hormonas tiroideas, iodotironina T3 y tiroxina T4, y esto puede ocurrir debido a que existe un bocio hipertiroideo, es decir, o también la aparición de nódulos que pueden estar estimulando la función de la glándula tiroides. En este caso, cuando hacemos referencia al hipertiroidismo, sabéis que se habla de los nódulos fríos y los nódulos calientes. En este caso hacemos referencia a los nódulos que se denominan calientes, ¿no? En la función, cuando tenemos el problema de hipertiroidismo. También por tumoraciones en la hipófisis, en el hipotálamo o también en la glándula tiroides, incluso también tumoraciones en ovarios y en testículos pueden hacer que se fuerce esta función de la glándula tiroides. También tenemos infecciones víricas u otras causas
que hayan podido inflamar la glándula. Entonces, estamos hablando de tiroiditis, ¿no? Una inflamación de la glándula. También la patología hepática. La patología hepática también puede intervenir y hacer que la tiroides tenga que trabajar más, tenga que segregar más hormonas. Obviamente, la ingesta excesiva de hormona tiroidea con la utilización de determinados fármacos, o también de la ingesta excesiva de yodo en la dieta, porque el yodo obviamente es necesario porque es utilizado para sintetizar estas hormonas y tiene este efecto estimulante también de la producción de hormonas. Cuando hacemos referencia pues, a determinados fármacos que pueden estar haciendo que la glándula funcione más de lo que debería, hacemos referencia normalmente a las tirotoxicosis, ¿no? Esto tampoco son las causas que son más habituales cuando observamos este trastorno. Normalmente la causa más habitual es autoinmune y la más habitual de ellas es el síndrome de Graves-Basedow, ¿no? Es una enfermedad autoinmune que provoca una hiperactividad de la glándula tiroides con una sintomatología determinada. Hay mucha sintomatología que en el hipertiroidismo van a compartir otras de estas causas, pero en el Graves-Basedow pues se dan una serie de síntomas que son particulares, ¿no? Del Graves-Basedow, pues como por ejemplo los exoftalmos, el pixedema tibial, etc. Bien, el Graves-Basedow supone un 85% de los casos en los que vemos hipertiroidismo. Claro, los efectos de la T3 sobre los tejidos es unas 4 veces superior, más potente, que la de su prohormona T4. Y decimos prohormona porque en definitiva la T4 permite sintetizar la T3. Y esto es debido a que la T3 pues, tiene una mayor afinidad por los receptores que existen en las distintas células de los distintos tejidos, ¿no? De las hormonas tiroideas, un 20% corresponde a la T3 y el 80% restante corresponde a la T4. Aproximadamente el 85% de la T3 circulante se forma a través de la eliminación del átomo yodo que está unido al átomo carbono número 5 de la T4. Por eso hablamos de la T4 como prohormona de la T3. Y esto se realiza por acción de la enzima desiodinasa, que más que una enzima es un grupo de enzimas, y que está presente en el hígado en un 80%. De ahí la relación que citábamos entre la patología, determinadas patologías hepáticas y lo que puede ocurrir a nivel de hiperactividad de la tiroides, y en un 20% restante en la hipófisis también. La concentración de la T3 en el plasma sanguíneo es mucho menor que la de T4. Esto se observa también debido a que la vida de la T3 es mucho más corta. La T3 dura unos 2 días y medio, mientras que la T4 dura unos 6 días y medio en sangre. Para valorar las hormonas tiroideas en sangre, para poder también evaluar si la tiroides está trabajando excesivamente o no, normalmente lo que se hacen son analíticas y se puede observar tanto la T3 como la T4 libre y también la TSH, es decir, también la hormona que estimula la tirotropina, la que estimula la función de la tiroides, ¿no? En el examen de la T3 se puede medir tanto la T3 libre como la que está unida a determinadas proteínas de transporte en sangre, y los exámenes para T3 libre son por lo general menos precisos que los exámenes de la T3. Para recordatorio
a los que les puede interesar, cosa que hoy en día tampoco es tan complicado, porque en las analíticas nos aparece o la flechita, o la negrita, o el asterisco al lado de los valores que están alterados y al lado también los valores de referencia. Esto suele también cambiar dependiendo del laboratorio donde se realizan las pruebas y de los métodos usados, ¿no? Pero la T3, los valores normales serían de 60 a 180 nanogramos por decilitro, o de 0,92 a 2,76 nanomoles por litro. La T3 libre de 130 a 450 picogramos por decilitro, o de 2 a 7 picomoles, no nanomoles, sino picomoles por litro. Y la T4 libre, que es la que se suele medir, un rango normal va de 0,9 a 2,3 nanogramos por decilitro o 12 a 30 picomoles por litro. Y os digo que estos valores pueden variar dependiendo del laboratorio, de las técnicas que se utilizan. Y para las personas, son valores que podemos aplicar a adultos, pero para individuos menores de 20 años existen valores de referencia para las distintas etapas del desarrollo, desde desde el neonato a la infancia, la pubertad o ya a la vida adulta a partir de los 20 años, ¿no? Existen fármacos que pueden aumentar las mediciones de T3 en sangre, como pueden ser pues, los anovulatorios, ¿no? Los anticonceptivos, el clofhidrato o la ingesta de estrógenos, la metadona y ciertos remedios también naturales o ciertos remedios herbarios. Por ejemplo, todas las algas que se puedan utilizar que contienen yodo, ¿sí? Las hojas de nogal o algún otro remedio más exótico como la ashwagandha que se utiliza en Ayurveda. Al mismo tiempo también hay otros que pueden disminuir estas mediciones de T3 en sangre, como la biodarona, los esteroides anabolizantes, andrógenos, los medicamentos antitiroideos, el litio, la filitoína y el propanolol. Bien, la T3, ¿qué es lo que hace? Pues aumenta el metabolismo basal, aumenta el uso de oxígeno y de energía por los distintos tejidos del cuerpo, actúa en la inmensa mayoría de tejidos, con alguna excepción, por ejemplo, los testículos o el bazo, y por lo tanto el hipertiroidismo lo que va a hacer es acelerar el metabolismo basal y produce pues, una serie de síntomas que, un poco pensando ya en la visión que tenemos desde la medicina tradicional china, sería interesante que los fuerais situando dentro de los distintos síndromes que observamos al hacer la diferenciación, la diferenciación sindrómica, ¿vale? Sí, vale. 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 Síntomas. Lo digo porque entonces, si vamos pensando y estableciendo relación entre los síntomas que vamos a citar y los que vamos a relacionar, esto es lo que puede observar cualquiera en alguien que pueda presentar hipertiroidismo, no en todos los casos vamos a observar todos los síntomas, pero enseguida os vais a dar cuenta de por dónde va, si no lo sabéis ya, la cuestión, simplemente relacionando estos síntomas con distintos síndromes de los cuales estamos acostumbrados a manejar, ¿no? Por ejemplo, adelgazamiento, ¿no? Pérdida de peso, aumento del apetito. Claro, el adelgazamiento, entre otras cosas, pero nos hace pensar en vacío de yin, ¿no? La emaciación, la gente esta que pierde peso y nadie sabe exactamente o no se puede valorar desde el punto de vista del diagnóstico médico a qué se debe esa pérdida de peso, que nosotros solemos incluirlo dentro de los síndromes que cursan con vacío de yin. O, por ejemplo, el aumento del apetito, que para nosotros suele estar relacionado con síndromes de calor, fuego de estómago, ¿no? Sobre todo, metabolismos
acelerados, en definitiva, estamos hablando de lo mismo, el paciente es el mismo. Este aumento del apetito, que ya sabemos que puede ser, en casos de exceso, un apetito voraz, en casos de fuego de estómago, pues personas que enseguida, que a poco tiempo de acabar de comer ya tienen otra vez ganas de comer, y en muchos casos además suelen estar delgados, ¿no? Para envidia de una gran parte de la población, que casi a veces es absolutamente al contrario, ¿no? Que sin ingerir excesivos alimentos, pues también pueden ganar peso y les gustaría perderlo. Obviamente, la intolerancia al calor, son personas pues, que no soportan el calor, los ambientes cálidos, una sudoración abundante, una piel húmeda, pegajosa, también la diaforesis asociada también al hecho de que exista calor. Con el aumento del apetito, claro, observamos casos en los cuales hay calor exceso, hay fuego, y otros en los cuales lo que tenemos es un calor vacío. Entonces, cuando tenemos un calor vacío, hay un aumento del apetito, pero no tanto como en el caso del calor exceso. La diferencia es esta. Es un poco como la sensación de necesidad de beber que puede tener alguien cuando tiene un síndrome de exceso calor, pues que es una sed, pues con ansia de beber, y muchas veces sí puede ser bebidas frías, ¿no? Bebidas de la nevera y en cantidad, o por ejemplo cuando tenemos un calor vacío, que normalmente en los textos nos hablan de, o las traducciones que se hacen de los textos chinos normalmente hacen referencia a ganas de beber sin sed, lo cual no tiene ningún sentido en español, porque si tienes sed es que tienes ganas de beber. Lo que realmente quieren decir es que existe una cierta sed, una cierta sequedad en la boca, en la garganta, pero no existe la iniciativa de beber. Es decir, si tengo el agua en la cocina y estoy trabajando en mi despacho, no tengo tanta sed como para levantarme e ir a buscar el agua, ¿no? Para beberla. Y normalmente tampoco existe una necesidad de beber agua fría o muy fría. Aunque cuidado, porque los calores vacíos, o sea, ya sabemos que hay calores vacíos que son muy considerables, y además que cuando pasa el tiempo, normalmente este calor siempre se va a hacer mucho más presente, ¿no? Porque es un bucle, ¿no? Cabello fino, incluso alopecia. Esto nos hace pensar en riñón, y nos hace pensar también en la sangre, que pertenece al yin, obviamente. Debilidad muscular, diarrea, aumento del peristaltismo. El aumento del peristaltismo es claro. La diarrea en sí misma sola no es un síntoma, puede ser por efecto del calor, pero también puede ser por efecto de la falta de contención, ¿no? del frío interno, del vacío de yang, o vacío de riñón o bazo. Tenemos náuseas, vómitos, es decir, síntomas de chi rebelde. El estómago siempre presenta en muchos casos síntomas de chi rebelde cuando está afectado por distintos síndromes o distintos patógenos. Nerviosismo, agitación, desasosiego, insomnio. Todo esto son síntomas que también en muchas ocasiones relacionamos con el vacío de yin, con el vacío de sangre, o con el exceso calor, con el fuego. Descenso del colesterol. Esto es porque la hormona tiene un efecto lipolítico. Hay que tener también cuidado en estos, cuando temas de operación bikini, cuestiones de este tipo, la gente empieza a perder peso de forma natural, etcétera, porque entonces hay que tener en cuenta cuál es la constitución, el estado de esa persona en ese momento, para evitar que pueda haber complicaciones con estas cuestiones. Luego, alteraciones a nivel de la función cardíaca, que es muy habitual, las taquicardias, las palpitaciones, las arritmias, incluso fibrilación auricular, desde esta perspectiva. Temblores que nosotros
Claro, en el caso del corazón, estos problemas pueden estar asociados a vacío de chi, vacío de yin, vacío de yang, vacío de sangre, pero, por ejemplo, los temblores sí que, gracias, los temblores sí que normalmente los relacionamos con el viento, con el viento interno. Ya sabemos que las causas del viento interno son 4 fundamentalmente, ¿no? Tenemos por un lado pues los más leves, que sería el vacío de yin, vacío de sangre o los dos, de hígado, que provoca estos trémores más de recorrido más corto, que por lo que nos dice la teoría en medicina tradicional china, es porque falta hidratación, falta nutrición de los tendones, los ligamentos, eso provoca esos trémores. Eso pasa que en el hipertiroidismo, temblor de manos, temblor de los dedos, en las manos. Prurito, que también lo relacionamos con viento, con calor. Hipertensión arterial, especialmente sistólica, la hipertensión también la asociamos también en algunos casos pues a ascenso de yang de hígado, lo cual es un síndrome mixto, como ya sabéis, ¿no? Que debido al vacío de yin, sangre o de los dos, como el yin no puede retener al yang, se moviliza el yang, porque el hígado es ascendente, el flujo es ascendente, ¿no? El yin del pie, el meridiano va el flujo en dirección ascendente, entonces se moviliza chi y sangre a la parte superior, lo cual tenemos pues un exceso arriba, un vacío abajo. Tenemos una insuficiencia de yin, sangre de los dos, que el yin no puede retener al yang y se produce este exceso de yang. O en casos también de calor exceso, como puede ser el fuego de hígado, que es un exceso claro y puro. Osteoporosis, también, afectación desde la perspectiva de la medicina tradicional china, pues la afectación del riñón, los huesos están dentro de la esfera funcional del riñón. Obviamente el yang es energía, el yin es masa, por lo tanto pérdida de masa, pérdida de yin. Infertilidad, problemas de fertilidad, alteraciones también en las mujeres de la menstruación, puede ser hipermenorrea, menorragia, hipermenorragia, hipermetrorragia, ciclos menstruales cortos, con sangrado abundante. Obviamente la existencia de bocio, de nódulos, es decir, claro, esto desde la perspectiva de la medicina tradicional china, claro, desde el punto de vista de la medicina interna clásica, obviamente no existe el yodo, no existe la tiroides, no existe el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Lo que se valora dentro de la medicina interna clásica como patología es el bocio. Y, claro, relacionando obviamente este bocio, pues en el caso del hipotiroidismo, con situaciones en las que existe calor, vacío de yin, calor vacío, calor exceso y acumulación de tan, estancamiento de chi, estasis sanguínea, la generación de masas que pueden ser de diferente tipo, dependiendo también de si estamos en un hipertiroidismo y depende de cuál, o en un hipotiroidismo y depende de cuál. Pero obviamente también sería absurdo pues, pensar que la medicina tradicional china se quedó anclada hace 2000 años y continúa haciendo exactamente lo mismo. Obviamente que también es una ciencia viva y que evoluciona en el tiempo. Y todos sabemos que evidentemente existen también criterios de patología dentro de la medicina tradicional china. O sea, no existen las enfermedades, existen los enfermos, sí, pero existen también patologías claras, epilepsia, diabetes, ¿no? Xiaoque, es decir, y desde hace muchísimo tiempo, como en este caso pues se puede valorar el bocio, ¿no? Como una patología dentro de la medicina interna, que puede corresponder obviamente a distintos síndromes. Dentro de lo que es la diferenciación puede corresponder a distintos síndromes.
pero exactamente, claro que se tiene esta valoración patológica, de la misma forma que sabemos que los movimientos involuntarios, el viento y tal, es decir, los movimientos involuntarios, temblores, movimientos coleiformes, tal, todo esto está situado dentro del ámbito del viento, pero obviamente no es lo mismo un tremor de un alcohólico que un Parkinson o una corea de Hamstring, ¿no? O sea, y esto obviamente la medicina tradicional china hoy en día evidentemente que lo tiene en cuenta. Muy bien. Como decíamos, en los casos de Dave Basel o Beisel es bastante habitual los exoftalmos, ¿no? También. Y otros problemas oculares, ¿no? Dolor ocular, fotofobia, diplopía, que nos hacen pensar pues también en trastornos a nivel del hígado, de la esfera funcional del hígado, que, pues, por vacío de sangre, por vacío de yin, por exceso yang. Tenemos sequedad, enrojecimiento, todos síntomas que nos hacen pensar en calor, o un vacío de yin, vacío de sangre, visión, también pérdida de visión más o menos en un cierto corto plazo, estrabismo, incluso se puede producir, y la aparición además del bocio pues, de determinados nódulos y tumoraciones, ¿no? Bien, en el caso opuesto, en el caso del hipotiroidismo, lo que veremos es un metabolismo disminuido con una baja producción de estas hormonas tiroideas, especialmente la T3, que como hemos visto es la que tiene un mayor peso en esta estimulación del metabolismo. De alguna manera, para hacer una analogía, los motores de antes, ahora ya es un poco más complicado, pero había lo que se denominaba el reglaje del motor, que el motor podía estar al ralentí y calarse, o podía estar al ralentí y acelerado consumiendo más gasolina de la que tocaba, ¿no? En el caso del hipertiroidismo lo que tendríamos es un motor acelerado, y en el caso del hipotiroidismo tendríamos un motor que al ralentí se te cala. Para explicarlo, me imagino que muchos evidentemente lo sabréis, pero siempre hay, como el público es heterogéneo, utilizamos alguna analogía de este tipo. El hipotiroidismo también puede aparecer en distintas fases de la vida. Si afecta al feto o al neonato, se denomina cretinismo. Si afecta a los niños es hipotiroidismo infantil, y a los adultos, pues hipotiroidismo de adulto, hipotiroidismo en general. Tanto en el caso del hipertiroidismo como del hipotiroidismo, observamos también estados subclínicos, es decir, estados en los cuales la glándula ya no está funcionando correctamente por algún motivo, pero los síntomas nadie les daría mucha o excesiva importancia. Esto a veces se puede observar con las analíticas, porque si por ejemplo tenemos valores normales de T3, T4, pero la TSH está baja, lo que quiere decir es que el sistema lo que está haciendo es no estimular a la tiroides, porque ya está trabajando bastante por su cuenta. Es decir, nos haría pensar en que podemos estar ante ese hipertiroidismo subclínico, ¿no? O al revés, que tengamos valores más o menos normales de T3, T4 y que la TSH, en ese caso, esté alta. Es decir, que le falta estimulación a la tiroides para que funcione, aunque aún no estamos observando pues, un cuadro florido de hiper o de hipotiroidismo, ¿no? Bien, el hipotiroidismo pues, también puede ser causado por tiroiditis, que lo que hace es provocar inflamación. La inflamación tarde o temprano provoca destrucción de tejido. En este caso lo que hace es atrofiar la hipófisis o necrosar también
células, parte de la glándula, parte del tejido. Puede ser, se puede producir posparto. De hecho, normalmente durante el embarazo se suelen mirar las hormonas tiroideas y después del parto también, para que no se pueda dar esta situación. Claro, si volvemos a pensar en medicina tradicional china, sabemos que en el parto se produce una pérdida importante de chi y de sangre, y más después del embarazo, que también hay una pérdida, un consumo de chi y de sangre, ¿no? Esta es la razón por la cual los chinos se toman la cuarentena muy en serio, ¿no? Las mujeres, después de parir, pues las abrigan para que no estén expuestas a los patógenos exógenos, tal, les dan esos caldos de gallina de hueso negro, y con todas esas hierbas tonificantes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo cual es una buena forma de hacer medicina preventiva en estos casos, ¿eh? Luego, también esta tiroiditis puede ser infecciosa, infecciones víricas, en su mayor parte, y también puede darse este tipo de inflamaciones por tiroiditis por causas autoinmunes. En este caso, la que más se conoce y es la que más pacientes en estas circunstancias sufren, es la tiroiditis de Hashimoto. Bien. Otra causa, pues obviamente, cirugía. O sea, pasar del hiper al hipo, por el tratamiento, en este caso hablamos de la cirugía, o por cirugía, por tratamiento con yodo radioactivo. No, la cirugía ya es extirpación, ¿no? Tratamiento con yodo radioactivo, déficit en la ingesta de yodo, tradicionalmente el bocio hipotiroideo, donde han aparecido las zonas donde el consumo de alimentos que contienen yodo es bajo. Esto los chinos también lo habían observado, ¿no? Cuando nos hablan del bocio como una patología de la medicina interna clásica. Entonces, ellos ya se dieron cuenta de que determinados remedios, como por ejemplo las algas, el sargazo, ayudaban al tratamiento de estas personas que padecían estos bocios, ¿no? Bien, los problemas normalmente también se desarrollan durante años, ¿no? Durante tiempo. Claro, algunos son bastante comunes y más en nuestra sociedad. O sea, hablar de gente que esté cansada o que aumente de peso, claro, no es nada extraño, ¿no? O muchas veces también son simplemente atribuidos al envejecimiento, al paso del tiempo. Entonces, lo que pasa es que a medida que el metabolismo continúa ralentizándose, los problemas se hacen más evidentes y normalmente, pues, los síntomas que vamos a observar son fatiga, debilidad, bocio, intolerancia al frío, estreñimiento, depresión, aumento de peso. Si os fijáis, como observábamos antes con los síntomas del hipertiroidismo, aquí nos estamos yendo un poco más a síntomas de vacío de chi, vacío de yang, síntomas de frío interno, de metabolismo disminuido, dolor muscular y articular, algunos síntomas también que podemos encuadrar dentro del vacío de sangre o del vacío de chi y sangre, en estos casos, como las uñas frágiles, finas, ¿no? Que nos harían pensar en trastorno de hígado, o pérdida de cabello también, de vello, la anemia, obviamente, el vacío de sangre, la cara, pues la facie es pálida, también bastante habitual. En algunos casos la facie es pálida con enrojecimiento de las mejillas, no con rubor malar, cual nos puede hacer pensar también en vacío de chi, vacío de yin. Blefaroptosis, ¿no? Caída de los párpados, edemas de los párpados inferiores, somnolencia, síntomas de vacío de yang, pérdidas de memoria, apatía, astenia mental, voz débil, lentitud en el discurso, pocas ganas de hablar, de comunicarse,
Piel seca y escamada. Bueno, la piel seca puede ser por vacío de sangre, por vacío de chi, por chi de pulmón, por ejemplo, o por vacío de yin, ¿no? También, por calor, engrosamiento de la piel, ronquera y también alteraciones de las menstruaciones o de la actividad sexual, de la libido, etc. Bien. Viendo un poco la sintomatología que hemos observado, teniendo en cuenta por un lado bocio, acumulación de TAN, estancamiento de chi, estasis sanguínea, más los síntomas que hemos relacionado con hiper e hipotiroidismo, pues más o menos nos hacemos ya a una idea de que obviamente los síndromes que vamos a observar en el hipotiroidismo van a ser sobre todo síndromes de calor, y en el hipotiroidismo síndromes más bien yin, más bien de frío. Estamos hablando de una patología o dos, ¿no? Desde el punto de vista de la medicina occidental. Entonces, claro, nos viene un paciente que esté diagnosticado y tenemos en cuenta eso. Pero nunca vamos a utilizar una fórmula porque el paciente tenga hipertiroidismo, porque nosotros creamos que tiene que ser un problema de calor o al revés. O sea, lo que vamos a hacer es igualmente como hacemos siempre en nuestro diagnóstico, que tenemos los 4 métodos de diagnóstico, haremos la diferenciación de síndromes, porque ya sabéis que en la vida real pueden juntarse diferentes tipos de problemas y a veces pues tenemos que actuar en la dirección en la que básicamente vamos a ver hoy, que es pues para eliminar calor, tonificar yin y tal, en los casos de hiper, o tonificar yang, chi, en los otros casos, sino que son síndromes, pues, o sea, son cuadros, mejor dicho, más complejos, con cuadros más complejos, y que nosotros deberemos hacer igualmente nuestro trabajo, observar si hay alteraciones del seno o no, si hay un estancamiento de chi o no, si hay calor y además humedad, etc. O incluso, pues, si tenemos combinaciones de síndromes de calor y de frío. Ya sabéis que de los 8 patrones básicos, ¿no? En un mismo paciente podemos encontrarlos todos. Lo que pasa es que normalmente los occidentales tenemos esta tendencia a si es A no es B, ¿no? Aristotélica, mientras que desde el punto de vista chino es más si es yin, ahora no es yang, pero los dos van juntos y son opuestos, pero también son complementarios. Es decir, no es A, pero puede ser B. Entonces, como todo está en constante cambio, como sabemos, lo único inmutable es el cambio, la mutación, ¿no? Dice el Yi Jing. No te bañas nunca en el mismo río, los parámetros que te están afectando siempre son distintos y por lo tanto no solo deberemos hacer nuestro diagnóstico, sino que además deberemos hacer el seguimiento adecuado para ver qué modificaciones, tanto el tratamiento acupuntural o el tratamiento con farmacopea, deban adaptarse en cada momento al problema que plantea el paciente. Pues las fórmulas de medicina tradicional china, si hablamos de hipertiroidismo o hipotiroidismo, podemos observar cambios en un mes de determinados síntomas, pero normalmente se necesita más de un año de tratamiento, incluso hay recidivas en muchos casos. Bien. Vale. Síndromes habituales o que pueden ser más habituales y obviamente ya sabéis que no serán los únicos ni estarán combinados con otros de la misma forma, pues son síndromes de vacío de yin, síndromes de vacío de yin de hígado, de riñón, de corazón, de estómago, de pulmón. Normalmente, muchas veces observamos vacíos de riñón e hígado. El agua genera la madera,
A veces la patología pasa de madre a hijo, o cuando el pronóstico es más desfavorable, cuando pasa del hijo a la madre, en este caso pues de la madera al agua, o pues en la relación que existe norte-sur, agua-fuego, entre el riñón y el corazón. Eso sabéis que es el nivel energético Shaoyin, el corazón sería el aspecto yang de Shaoyin, el riñón sería el aspecto yin de Shaoyin, pero claro, nos dicen, el fuego del corazón calienta el riñón y el agua del riñón nutre el corazón. Y por otro lado nos dicen, el riñón es la raíz del yang esencial, tiene el fuego ministro, que es el fuego de Mingmen, que es el que facilita toda la actividad visceral, ¿no? Y entonces, ¿cómo es esto? Que es el fuego del corazón lo que calienta el riñón bueno, en realidad el fuego del riñón es el fuego ministro, el fuego del corazón es el fuego emperador, ¿no? Y es más sutil, está en otro nivel, es más yang. O sea, dentro de Shaoyin, si os fijáis, observamos a nivel del agua, del riñón, si pensamos, por ejemplo, en el Shen, la actividad psicoemocional, espiritual de un individuo, necesitamos el software, que es el corazón, el que lo controla, ¿no? El espíritu, la psique. Pero esto no funciona si no tenemos hardware. Las médulas, el mar de las médulas, el cerebro, el sistema nervioso central, es decir, son compatibles al 100%. Necesitamos los dos en buen estado para que el Shen funcione también correctamente. Y luego es interesante el hecho de que nos dicen que dentro del agua está el fuego, ¿no? Tenemos el fuego ministro, el fuego de Mingmen, también hablamos del agua de Mingmen, o el hecho de que el riñón sea la raíz del yin y el yang de todo el sistema, ¿no? Que almacena el yin y el yang esenciales, ¿no? Entonces, claro, nos dicen, dentro del agua está el fuego. Bueno, hasta cierto punto tiene una cierta lógica, porque si lo pensamos, para que exista una combustión necesitamos un componente y un combustible, ¿no? Entonces, el combustible más abundante en el universo es el hidrógeno, y el componente que obviamente nosotros conocemos en nuestro planeta por las cualidades de la atmósfera es el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, necesito hidrógeno y oxígeno para hacer fuego. Pero si este hidrógeno y este oxígeno lo combino como H2O, entonces tengo agua, que puede apagar el fuego, ¿no? Por lo tanto, esta idea que puede resultar folclórica o paracientífica de que el agua contiene el fuego no deja de tener una cierta veracidad. Pues, bien, pues los desequilibrios estos que normalmente hablamos de norte-sur, agua-fuego, es decir, la insuficiencia de yin, de riñón, que provoca fuego de corazón, porque evidentemente también afecta al yin de corazón, ¿no? O pues que el fuego de corazón puede acabar también afectando al yin de riñón, hasta llegar a esos cuadros de corazón y riñón no comunican. Estos también podríamos encontrarlos dentro de del hipertiroidismo, porque estamos hablando desde la perspectiva de una patología de medicina occidental. Como hemos visto también en los síntomas, ¿no? Cuadros de fuego de hígado. Fuego de hígado o de ascenso de yang de hígado, por vacío de yin o sangre, o de yin y sangre de hígado, lo que decíamos antes, estos síndromes mixtos de exceso arriba, vacío abajo. Claro, las causas que tienen su origen en trastornos de tipo psicoemocional, por ejemplo, el estancamiento de chi de hígado, que tarde o temprano sabemos que va a generar calor, que va a afectar al yin, a la sangre de hígado, ¿no? No solamente a la circulación del chi y esa función de drenaje, de mantenimiento libre de las vías de paso que tiene
que tiene el hígado, ¿no? Que cuando el chi de hígado se bloquea, se estanca, afecta pues a la circulación del chi, de la sangre, de los líquidos orgánicos, de los alimentos en el aparato digestivo y también en la fluidez, en la gestión también de las emociones, no solo de la cólera o de la ira, que podemos relacionar de una forma directa con el estancamiento del chi de hígado. Claro, en nuestra sociedad, a ver, situaciones que generen insatisfacción y que por lo tanto esa insatisfacción genere una rabia, una ira, pues ya lo veis, estamos rodeados. Entonces, frustración, insatisfacción es lo que generalmente suele generar no ataques de ira, pero sí ese cabreo constante, continuo, cotidiano, que hace que la gente, su chi de hígado no fluya libre, no circule de la forma más adecuada, ¿no? Pues bien, el estancamiento de chi de hígado va a provocar tarde o temprano calor. Esto va a ir en una dirección exceso fuego o va a ir en el sentido de consumir yin sangre y provocar calor vacío, fuego vacío o ascenso de yang, incluso viento interno. Por lo tanto, podemos encontrar también cuadros de viento interno, como decíamos, por estas causas, las menores o las menos severas, que serían vacío de yin, sangre o los dos de hígado, o el ascenso de yang, que ya en esta situación ya tenemos problemas, tenemos riesgo de accidente vascular cerebral, por ejemplo. Bien, insuficiencias de chi de yin, en definitiva, sabemos perfectamente en la práctica, en la clínica, los yang, las constituciones yang pueden tener patologías yin, las constituciones yin pueden tener patologías yang o estar en estados yang y inexorablemente cualquier patología, en definitiva, obliga al sistema a reorganizarse, obliga al sistema a recurrir a sus mecanismos de defensa, de mantenimiento de la homeostasis, de equilibrio, y eso indefectiblemente consume energía. Y si no, pues no existirían los periodos de convalecencia o los postoperatorios o determinadas situaciones en las que tenemos que recuperar, si podemos, si depende de cómo haya ido la cosa, pues nos quedarán más o menos secuelas o no, pues ya sabemos, dependiendo de un abanico de circunstancias muy variadas, desde la constitución de cada uno a sus hábitos de vida, su dieta, las fórmulas de Erlangen que tomen, etc. Bien, pues vamos a empezar con buen criterio, que me acaban de decir, no te enrolles, echarle bolles. Vamos a empezar con buen criterio a ver las propuestas, las fórmulas que Erlangen nos propone para el tratamiento, en este caso, empezaremos por el hipertiroidismo. Bien. Baijutan, esta es la decocción del tigre blanco. Es una fórmula que se utiliza pues para cuando tenemos calor exceso, calor en Yang-Ming, calor en la capa chi, calor en Zhueyin. En definitiva, una de las acciones en conjunto de la fórmula es drenar el fuego de estómago, genera, o sea, el estómago es decimos que el estómago es el origen de los líquidos, ¿no? Por lo tanto, claro, si tenemos vacío de yin, fuego de estómago, tal, esto ya complica un poco, ¿no? el tema de la hidratación del individuo. Obviamente, pues son fórmulas que alivian la sed. Esta es una fórmula que se utilizará en los casos en los que el hipertiroidismo esté asociado a un calor exceso y que observemos en el paciente los 4 excesos. Es decir, hay una sed severa, hay una sudoración profusa, hay una fiebre alta y hay un pulso grande, vasto, lleno, rápido, un pulso de exceso. Y solamente en este caso, insisto, o sea, estamos hablando de hipertiroidismo, pero practicamos la medicina tradicional china, por lo tanto, no podemos cometer errores porque
con la farmacopea los errores son más obvios que con el uso de la acupuntura, que también los hay. Pero la acupuntura es una terapia eminentemente yang, estamos trabajando con el chi a nivel superficial. La farmacopea es una terapéutica eminentemente yin, estamos trabajando con materia y en el interior. Por lo tanto, hemos de tener mucho cuidado porque los efectos que podemos provocar también con la farmacopea, efectos si no hacemos un buen diagnóstico, un diagnóstico correcto, pueden ser más complicados que con la acupuntura o al menos más fáciles de demostrar en un juicio. La broma. Bien, pues Baijutan, la decocción del tiro blanco. Vamos a analizar las materias que componen esta fórmula. Esta es la fórmula original. La primera de ellas es el Gypsum fibrosum, Shigao, el mineral de yeso. En esta fórmula tiene la función de emperador. Ya sabéis, el emperador un poco es el que es aquella materia que tiene el efecto directamente sobre el síndrome que estamos tratando, es lo más importante. En muchos casos aparece el nombre del emperador o emperadores, o a lo mejor del emperador y el ministro, en el propio nombre de la fórmula. Bien, las características del Gypsum fibrosum de Shigao es una materia que es picante, dulce, es una materia muy fría, tiene tropismo por pulmón y estómago, si observáis el hecho de que se haya enfatizado que drena el fuego del estómago, el emperador que un poco va en esta dirección. Es una materia que tiene la capacidad de humefactar la sequedad, despeja el calor, drena el fuego, nutre el yin, restaura los fluidos. La siguiente, que es ministro, es la Radix anemarrenae, ¿no? Jimu, que tiene es amarga, es fría, tiene tropismo por pulmón, por estómago y por riñón, y refuerza, como muchas veces es la función del ministro, pues la acción de Shigao, del Gypsum fibrosum. También tiene un efecto de humefactar, estimula la producción de líquidos orgánicos, y el tropismo está hacia pulmón, estómago también, y también riñón, el tropismo de esta materia. Tenemos el fructus orizae, salto 1, por jerarquía, que es Yang-Mi, es asistente. Sabéis que las materias asistentes, pues lo que hacen es, tienen diversas, hay varios tipos de asistentes, ¿no? Algunos, pues lo que hacen es oponerse a una acción determinada en alguna de las materias para disminuir su acción, otros pueden disminuir la toxicidad o algunos efectos secundarios o posibles efectos negativos de alguna otra de las materias, ¿no? Hay fundamentalmente 3 tipos de asistentes, ¿no? Asistente ayudante, asistente de corrección y el opuesto, tal como se utilizan en la formulación. Entonces, este asistente es una materia dulce, neutra, que tiene tropismo por bazo y estómago, y tonifica el chi, genera fluidos, calma la sed, tiene un efecto tonificante también del yang, preserva el estómago y lo sostiene de alguna manera por la acción que tienen las dos que hemos visto en primer lugar. Es decir, a veces podemos cometer el gran error en dietoterapia o al inventar dentro de lo que es la farmacopea, de irnos de un extremo al otro. Es decir, nunca podemos perder el oremus, pero nunca
debemos perder de vista que el organismo necesita yin y necesita yang. O sea, lo que no podemos hacer es porque alguien esté en un estado yang, eliminar todo yin o al revés. Por lo tanto, observaréis que habitualmente, los que ya lo sabéis, pues me imagino que no hace falta que lo diga, pero insisto, hay a lo mejor alguien que no lo sabe. En las fórmulas, en la mayoría de los casos, tenemos algunas materias que compensan los efectos que puedan producir las otras. Es decir, los tónicos del yin perjudican al yang, los tónicos del yang perjudican al yin. Y de ahí es por eso que tenemos que poner mucha atención en la evolución del paciente para adaptar las prescripciones a las distintas fases y la distinta evolución de su patología. Entonces, en la mayoría de ocasiones, las materias que tonifican yin o que tonifican yang o que utilizamos para enfriar o para calentar, en la misma fórmula contienen materias que suavizan ese efecto o lo compensan. Es siempre esta idea de buscar ese equilibrio. No nos podemos ir de un lado a otro. A veces he visto algunas verdaderas aberraciones, ¿no? Por ejemplo, en dietas, ¿no? Usted tiene humedad, a partir de ahora todo seco, todo tal, o sea, fruta deshidratada, claro, no, es un poco peligroso, desde esta perspectiva. Bien, pues, siguiendo la jerarquía, tenemos a la Radix glityrrhiza uralensis, en este caso, frita, es Gansal, en este caso es Ji Gansal, que es el embajador, es uno de los embajadores, se utiliza bastante como embajador, ¿no? Ya sabéis, la regaliz, que es una sustancia que es dulce, es tibia, tiene tropismo por corazón, pulmón, bazo, estómago, tonifica el bazo, aumenta el chi, armoniza el centro, también apoya, sostiene el estómago, favorece también la producción de líquidos y en este caso no solamente también nos ayuda a direccionar hacia los órganos Tarek, ¿no? En este caso estómago, porque tenemos calor en Yang-Ming, sino que puede facilitar la absorción de otras sustancias, precisamente por esa acción a nivel del Yao medio, o puede también eliminar algún aspecto agresivo, tóxico que pueda tener alguna sustancia de la fórmula con respecto al Yao medio. O sea, los que tienen una edad se acordarán de cuando no existía ni la cimetidina, ni la ranitidina, ni el omeprazol y tal, que para el estómago lo que había era el Roter, que eran unas latas que llevaban unas pastillas que eran de regaliz, fundamentalmente. Y luego, pues algún antiácido típico, bicarbonato, gelodrox y tal, pero se utilizaba para los trastornos de estómago, era famoso el Roter. Vale. Como habíamos dicho, que se intentaba ajustar la fórmula al máximo, al original, pero teníamos esos hándicaps, ¿no? De determinadas materias que no pueden utilizarse y para hacerlo de forma que todos los ingredientes fueran herbales, en esa fórmula se ha sustituido el Gypsum fibrosum por Fructus gardenia, que es Shanxi, que es una materia amarga, fría, que tiene tropismo por corazón, pulmón, hígado, vesícula biliar, estómago y por Sanjiao, el triple recalentador, que una de sus funciones es drenar el calor y el calor húmedo, el calor humedad. Bien. La fórmula es Chaihu Jialonggu Muritan, que es la decocción de Bucleuri, hueso de dragón y concha de ostra. Esta es también una fórmula que tiene una acción sobre todo sobre el hígado y la vesícula biliar, sobre la madera,
trabaja también el estancamiento de chi y también el bloqueo a nivel de los 3 yaos. Puede tratar estancamiento de chi, de sangre, el tan, con incluso bloqueo del yang chi puro a nivel de su llegada al cerebro. La composición de la fórmula tenemos como emperador la Radix Blue Pleuri, que es amarga, picante, fría, tiene tropismo por vesícula biliar, triple recalentador, maestro corazón o pericardio, hígado. Actúa sobre el ion energético Xiao-Yang, sobre vesícula biliar y San-Jiao. Dispersa el viento-calor, reduce la fiebre, también facilita el flujo del chi y alivia el estancamiento. La segunda Radix escutelaria, Huang Qin, que es ministro, en este caso, amarga, fría, elimina calor de los pulmones, drena el fuego, seca la humedad, calma el ascenso de yang de hígado. La Rhizoma Pinellia preparatum, Sivan Xia, que en este caso es asistente, es picante, caliente, tiene tropismo por pulmón, bazo, estómago y debe ser preparata, que, bueno, como veis, preparatum, porque si no es tóxica, calma el chi rebelde, transforma el tan y seca la flema. Esta es la función. Como habréis visto en el caso anterior, también había la materia que ayuda a eliminar tan, el estancamiento de chi, etc. Y esto está relacionado con la acción que puede ser necesaria en el caso de que exista bocio o nódulos, ¿no? La Radix, Radix Ginseng, que ya sabéis todos, Renshen es ginseng, ¿no? Es asistente, en este caso también es dulce, ligeramente amarga, es tibia, tiene tropismo por pulmón, bazo, tonifica el chi, y en este caso también aumenta la respuesta defensiva, apoya también al Wei Qi. El jengibre, el jengibre fresco, la Rhizoma gingivilis recens fresco, que es Shenyang, fresco. Normalmente mucha gente conoce su utilización para liberar la superficie, provocar la diaforesis en los casos de ataques de viento frío, o por su efecto sobre el yao medio, regulador del yao medio. El jengibre seco lo utilizamos para calentar el interior, el polvo normalmente, y el fresco lo utilizamos más para liberar la superficie. En este caso actúa como embajador en esta fórmula. Ya sabéis, es una materia picante, tibia, tiene tropismo por pulmón, bazo y estómago, problemas digestivos, problemas resfriados, etc. Y dispersa el frío en la superficie, tiene acción diaforética, sudorífica, calienta el yao medio, también ayuda a calmar el chi rebelde del estómago, el chi ni, vómitos, náuseas, y calienta el pulmón, detiene la tos, manteniendo el equilibrio entre el Wei Qi y el Yin Qi, que tienen, ya sabéis, como precursores al Zong Qi. Bien. Ramulus Cinamomi. Shengjian es también utilizada
como asistente en esta fórmula. Es una materia picante, dulce, caliente, tiene tropismo por corazón, pulmón y vejiga. Se utiliza también para liberar el exterior en cuadros de viento frío. Facilita también la circulación del chi en los canales y los colaterales, la circulación de la sangre en los vasos. Ya sabes que hay algunas materias de las cuales utilizamos para la estasis sanguínea tienen sabor picante. Calienta el yao medio y también tiene una acción de dirección hacia abajo por su tropismo con vejiga de lo que se denomina el yin turbio, de un poco de eliminación a través de la micción. La Sclerotium poliacoccus, ¿no? Furi, que es en este caso asistente, es dulce o insípida, en algunos textos aparece dulce, en otros insípida, y neutra desde el punto de vista de frío-calor, ¿no? Tiene tropismo por corazón, bazo, vejiga y pulmón. Fortalece el bazo, ayuda a eliminar humedad también porque tiene un efecto diurético y armoniza el yao medio. Luego tenemos los dos eliminados de la fórmula, o sea, que no están en la fórmula de Erlinger y que sí están en la original. Tenemos por un lado el Phocilia ossis mastodi, también conocido como Os draconis, por eso el nombre de la fórmula aparece hueso de dragón, es de cocción de bucleuria, hueso de dragón y concha de ostra. Las marcas están prohibidas por Europa, ¿no? Sí, son las que, bueno, Os draconis o Phocilia ossis mastodi es polvo de fósil de dinosaurio. Entonces, claro, yo tenía un profesor, Mao, que yo le decía, pero hostia, polvo de dinosaurio, dice, pues sí hay muchos de fósiles. Utilizan, actualmente en China, utilizan no fósiles de dinosaurio exclusivamente, sino que suelen utilizar huesos fósiles de mamíferos, de estos que aparecen en la tapuerca, los rayos. Bien, pues Longu, se llama Os draconis o Phocilia ossis mastodi. Es ministro en la fórmula, tiene tropismo por corazón, hígado y riñón, calma el hígado, ancla el yang, flotante, y también tiene un efecto de calmar el shen. Y la concha ostrae, muri, que es la concha de la ostra. Aquí, esto, bueno, no es apto para veranos, pero no lo veo tanto problema como el hueso del dinosaurio, porque las conchas de la ostra al final las tiran, ¿no? Pero bueno, mira. Es un ministro de esta fórmula, es sabor salado y astringente, es una materia fría que tiene tropismo por hígado y por riñón, que calma el shen también y lo asienta, también apacigua el hígado, calma el hígado, tonifica el yin y también ancla ese yang, que tiene la tendencia a subirse a la parra, ¿no? En la fórmula de Erlinger se ha sustituido, estas dos materias se han sustituido por varias que veremos en otras fórmulas, Radix ligustici, Wallichi, Chuanxiong, el mismo nombre, que es picante, tibia. Vale, de acuerdo. Pues vamos un poco justos de tiempo, lo siento. Bien, pues han sido sustituidos los dos que hemos visto por Radix ligustici, Wallichi, Chuanxiong, por
radix Rehmannia glutinosa Shudihuang, por radix scrofularia Xuanzhen y por Ramulus uncis, que es Gouten, y albahaca. No forma parte de la farmacopea china, pero también vale. La anterior también incluía como embajador a el Fructus Sicipi Jujuba, el Casao, que es dátil. Bien, el Xiantang, la decocción de los dos inmortales. Esta se utiliza para eliminar calor vacío, tiene un efecto de tonificación sobre el riñón, además de regular Chongmai y Renmai. También tiene un efecto tonificante sobre el yin de riñón. Entonces, el yin de riñón es la suma del yin prenatal más el yin postnatal, el yin adquirido. Tenemos tiempo para comentar las... Sí, vamos a ser... ¿Sería breve? Las... Sí. el ministro y la emperadora. Sí, bueno, en este caso, los dos emperadores son la Herba Epimedi y el Radix Curculi Jinis, o sea, Yin Yang Huo y Xian Mao, han estado sustituidos por la Radix Rehmannia Preparata, que es Shudihuang, y el Fructus Lichi, que es el Gouchizi, Koji. Y las otras que forman para un poco indicar sus funciones. La Radix Morindae, que es Bajitian, tiene un efecto de tonificación del yin del riñón, fortalece el yang, fortalece los tendones. La Radix Angelica Sinensis, Dangui, pues todo el mundo la conocéis. Es un asistente, en este caso es dulce, picante, tibia, tropismo por hígado, corazón y bazo. Tonifica, vigoriza y armoniza la sangre, regula la menstruación. Esta ya supongo que la conocéis. Por alguna manera, cuando está haciendo referencia a regular Chongmai y Renmai, la fórmula, esta es una de las materias principales. Vale. Y la rizoma anemarrenae, el Zimu, que también tiene una función de tonificación del yin de riñón, el calor de pulmón, etcétera, etcétera. Vale. Una de las que casi todo el mundo conoce, la siguiente, Liu Wei Di Huangwan, ¿no? Que es la píldora de los 6 sabores con Rehmannia. El emperador es, obviamente está en el nombre de la fórmula, ¿no? Es Di Huang, Xu Di Huang, una Rehmannia preparada en este caso. Y contiene también Fructus cornis, Shan Tzu Yu, Radix Dioscorea, Shan Yao, Poliacocos, ¿no? Sclerotium Poliacocos furin, Cortex Molten Radicis, Mudampi y Rhizoma dispatis. También es una fórmula que nos permite tonificar el yin de hígado y riñón, también de corazón, en los casos de los cuales la sintomatología del paciente nos muestra pues, estos síntomas, ¿no? de yin de corazón, de vacío de yin de corazón, de corazón y sobre todo de riñón y de hígado. No vamos a hacer una relación de la sintomatología que corresponde a cada síndrome porque se supone que los que estáis aquí ya lo sabéis. Bien. La siguiente, Longdan Xiegantan, que es la decocción de genciana para dregar el hígado, y los más avispados ya habrán imaginado que la genciana es el emperador de la fórmula, que es Longdan Sao, la raíz de genciana. Es una materia que es fría, amarga, tiene tropismo por hígado, vesícula biliar, estómago y drena el calor, elimina fuego en hígado, vesícula biliar y también se utiliza para drenar el calor en el yao inferior. En esta no hay ninguna sustitución, lo único
que la caulis aqueviae trifoliata, que sí que está en la forma original, ha sido eliminada, y cuando ocurre esto lo que se hace es compensar normalmente con el porcentaje de la dosis del resto de las materias que conforman la fórmula. En definitiva, la mutón, que es la que no aparece, sería asistentes, amarga fría y tiene el mismo por corazón, intestino y delgado y vejiga. Y si observáis las materias que la conforman, si lo detallásemos ahora, veríamos que tanto el tropismo como el sabor y la naturaleza están compensados. Bien, esta, la siguiente, que es Tianguan Bushindan. Esta es la píldora especial del emperador celeste para tonificar el corazón. Esa hace referencia al emperador Wang. Sabéis, en el I Ching que tenemos el grafismo, el Pakua, que es el grafismo de Fuji, y la evolución del grafismo de Fuji, que es el grafismo de Wong. Este es el emperador celeste, el emperador Wong. Y según parece, el médico, que no recuerdo el nombre ahora, que la elaboró, dijo que había sido por un chivatazo del emperador celeste en un sueño, una visión o algo así. Entonces, esta es la causa por la cual la fórmula se denomina de esta forma. También, esta es una fórmula que se utiliza para nutrir el yin, la sangre, tonificar corazón, riñón, para despejar el calor y calmar el shen. De hecho, contiene un ingrediente que no podemos utilizar, porque es el cinabrio, cinabaris, nos llevarían presos, que se utiliza en la farmacopea tradicional para calmar el shen por su peso. Es que el cinabrio tiene los campos de cinabrio, no sé si habéis oído hablar, los distintos en el dentier, los distintos yaos, tenemos en cada uno de ellos un campo de cinabrio y una serie de particularidades que hacen que siga y contenga los 5 movimientos. Se extrae el mercurio, que es líquido, es de color rojo, como el fuego, bueno. El emperador en esta fórmula es la Shen Di Huang, es la Radix Rehmannia glutinosa, que ya hemos visto la función, tonifica yin, refresca la sangre, drena el fuego. También contiene ginseng, que es tónico del chi de corazón. En definitiva, los trastornos del Shen también pueden ser por vacío de chi del corazón, que el corazón no albergue el Shen correctamente, no solo porque exista calor que lo altere, ¿no? Las palpitaciones las podemos observar tanto en cuadros de vacío de chi como en cuadros de vacío de yin, vacío de sangre o de exceso de fuego, exceso de calor del corazón, ¿no? En esta, aparte de los cinabrios, solamente se ha eliminado también Vaisiren, que es semen platicladi, o también la encontráis por semen biotae officinales. Como en el caso anterior, lo que se ha hecho no es sustituirla por otras materias, sino que lo que se ha hecho es compensar con la dosis de las que ya la integran y que tienen funciones muy parecidas. Vale. Tenemos dentro de los ingredientes también, pues, el radix o tuber, Asparagi cochinchинensis, ¿no? De Mendón, que tonifica yin, radix oxiopogonis japonici Mendón también. Es una materia que enriquece el yin, los líquidos, calma el shen. La radix escrofularia, un asistente en este caso en la fórmula, que también tonifica el yin y elimina el calor. La radix salvia miltiorriza, ¿no? la salvia,
que nutre la sangre, despeja el calor y también la moviliza para eliminar la estasis sanguínea. Sí, sí. Y Fulic, Angelica sinensis, Fructus esquisandra y Radix poligola tenifolia, todas ellas también tienen efectos de tonificación del yin, del yi, o en algún caso, como por ejemplo la Fructus esquisandra, tonificación del chi de corazón. La siguiente propuesta es Zhengan Shifentang, la decocción que apacigua el hígado y calma el viento. Si recordamos cuando hablábamos del hipertiroidismo, los síntomas, ¿no? Donde los podíamos encuadrar, obviamente esta es cuando observamos viento interno, es una fórmula importante. El emperador es la Radix acidantis videntata, o Niuxi, y es una materia también que tonifica la sangre y que también tonifica el nutre, riñón e hígado. Luego tenemos las dos que ya hemos dicho que habíamos sustituido en la fórmula anterior, os draconis, ¿no? La fórmula de decocción de bucleuri, hueso de dragón y concha de ostra, aparecen aquí también exactamente por sus mismas funciones. Son plantas que tonifican yin, calman el yang de hígado, etc. Aquí se ha añadido el Plastrum testudinis, Guiban, que también es caparazón de tortuga, que tampoco está incluida, y el hematitum, que es un elemento mineral, hematite, que se utiliza para enfriar la sangre y también tiene un efecto de tener las hemorragias, siempre y cuando esas hemorragias sean por calor, no por falta de contención del bazo, por ejemplo. Bien. Aquí tenemos otra vez como embajadora la regaliz, Radix glicirriza, y asistente. Claro, en este caso tenemos Mailla, que es el Fructus orbigerminatus, que combinada con la Radix glicirriza, Gansao, lo que hacen es proteger el yao medio, especialmente al estómago, de los efectos secundarios de los minerales, metales y las que son más frías, las materias que son más frías que contiene la fórmula. En la fórmula de Erlingen se ha sustituido por Trunella vulgaris, que es Xiao Cusao, Ramulus uncariae cum uncis, Gauteng, la Radix Remania preparata, Subijuan, otra vez, Rhizoma ligustici qualici chuanxion, que entre otras cosas también previene la estasis sanguínea. Vale. Y vamos a pasar a fórmulas que podemos utilizar en caso de hipotiroidismo. Hay alguna otra también que se podría utilizar, de las que podéis encontrar en el Vademecum de Erlingen, como Shen Maisat, que pone un énfasis mayor en los cuadros en los cuales hay vacío de yin o de yin y chi de pulmón, relacionado con estos cuadros, con esta patología, con el hipertiroidismo. Bien. Jingui Shenchiwan. Esta es la píldora para el chi de los riñones según las prescripciones de la Cámara Dorada. Claro, Jin Gui Yao Lue Fang Lun es un texto que se conoce más conocido o se utiliza más el nombre de Jingui
Yao Lue, que son las prescripciones de la Cámara Dorada. Esto estaba integrado dentro de un texto que es el Shakhan Lun, que son el tratado sobre las enfermedades causadas por el frío, que escribió Zhang Zongjing, médico muy reconocido, en el siglo III después de Cristo, la dinastía Han, que estableció la diferenciación de los 6 niveles, o de los 6 niveles energéticos, o de las 6 etapas, o de los 6 meridianos. Es decir, escribió este libro estableciendo una metodología para analizar, diagnosticar y luego tratar las enfermedades cuyo origen es el frío externo y que normalmente empiezan con cuadros febriles, aunque las fiebres en este caso no sean muy altas. Hay 2 sistemas que ya conoceréis, me imagino, para las enfermedades, digamos, que están causadas por patógenos exógenos, 2 sistemas de diferenciación que están un poco fuera de la diferenciación de Zhang Fu, ¿no? Lo que podríamos observar desde la perspectiva de la diferenciación de síndromes de Zhang Fu, como ataque de viento-calor al pulmón o ataque de viento-frío al pulmón. En los 2 casos hay fiebre, una más alta, no tanto, por la acción de la lucha entre el patógeno y el chi defensivo. Entonces, en el caso de las enfermedades cuyo origen es el frío externo, es prácticamente análogo con hablar de un ataque de viento frío al pulmón como hablar de un síndrome de Taiyang. La secuencia es de externo, ¿no? Sigue el orden de los niveles energéticos, ¿no? Desde el Gran Yang, que es Taiyang, ¿no? Hasta Shaoyin o Zhuoyin, dependiendo de cómo evoluciona la patología, que sería lo más interno. Entonces, se utiliza este sistema de diferenciación para las enfermedades que están provocadas por el frío externo, y en el caso de las enfermedades cuyo origen es el calor, se estableció también un sistema posterior a este de Zhang Zongjing, que fue el de las 4 capas, ¿no? Wei, Qi, Yin, Xue, ¿no? Las 4 capas, desde que el calor afecta a la superficie. Por lo tanto, en la fórmula, la que hemos visto al principio, que hablábamos de tratar el calor en Yang Ning, cuando hablábamos de los 4 excesos que deberíamos encontrar, estamos haciendo referencia también a este sistema de diferenciación de síndromes que estableció Zhang Zongjing. Bien, de ahí el nombre de la fórmula. Vale. Es una fórmula que obviamente es para tonificar el yang, para tonificar, calentar el riñón. Se utiliza pues cuando se hagan vacíos de yang de riñón, o los síndromes Wei debidos a deficiencia hepática y renal. Wei, para los que quizás no lo sepan, no hablamos de síndrome Wei, estamos hablando de síndromes de atrofia. Es decir, todos las secuelas de una poliomielitis, por ejemplo, estarían dentro del síndrome Wei, o las secuelas que podría provocar un Zhongfang, un ataque de viento, accidente vascular cerebral, también podrían incluirse los posibles deterioros del tono muscular, la atrofia de distintas estructuras dentro de un síndrome Wei. Bien. Nos volvemos a encontrar con la Shudihuang, la raíz Rehmannia preparata, que tonifica yin, tonifica la sangre y tiene una acción también tónica sobre el riñón. Se suele utilizar en las fórmulas que tanto tonifican el yin como tonifican el yang del riñón, y en esta es emperador, también nutre el qi, nutre la esencia. Tenemos también el Tuctus corni officinalis, Shan Zhuyu, que es, en este caso es un distro, una materia que también tiene tropismo por hígado y por riñón.
tiene un efecto de tonificación del yin y yang, astringe el yin, tiene un efecto también de detener la transpiración, la hipersudoración, y por lo tanto nutre, aunque no sea de una forma directa, pero sí también nutre el yin y la sangre. La Radix Dioscorea Oppositae, Sanyao, esta es una materia que también fortalece el bazo, nutre el yin, refuerza también hígado, bazo, riñón y tiene un efecto también tónico sobre la sangre. El acólito está prohibido, no se puede utilizar, está compensado en la fórmula, en este caso. Y también tenemos la Ramulus Cinamomi, en este caso, Cortex, la carne rama, GG, que también es una materia que tiene un efecto tonificante, que es picante, dulce, caliente, que actúa en esta fórmula como ministro. Volvemos a encontrarnos aquí con la Poriacocos, la poria, Poriacocos, para tonificar bazo, eliminar humedad a través de la diuresis, Radix Alismaquis orientalis, que desbloquea la vía de las aguas, también promueve la micción y previene del fuego que puedan provocar el resto de sustancias tónicas del yang. En este caso, como comentábamos antes, ¿no? que encontramos en las distintas fórmulas distintos mecanismos de equilibrio, de compensación. ¿Vale? Muy bien. Otra que podríamos utilizar en casos de hipotiroidismo es la decocción de todos los días para la gran tonificación. Sichuan Dabuta. Esto es una variación de Bazentang que incluye Huangqi y Rougui. Es decir, Bazentang, que al mismo tiempo es la suma de Sujin-Chitang y Sibutang, o sea, los cuatro nobles que tonifican la sangre y los cuatro materias que tonifican el chi, ¿no? Siyun-Chitang y Sibutang. La suma de estas dos son Bazentang, que son los 8 tesoros. Añadimos Huangqi, ¿no? Radix Astragali, Membranaci y Rougui, es Cortex Cinamomi Cassia, y tenemos esta fórmula, Sichuan Dabuta. Es una evolución de las dos fórmulas más básicas que se utilizan para tonificar el chi y para tonificar la sangre. Por lo tanto, obviamente, es una fórmula cuyo efecto será tonificar el chi y la sangre. El Huangqi es muy interesante. Aquí, en este caso, está añadido al Bazentang, ¿no? Para obtener esta fórmula. Tiene un efecto muy interesante también sobre el sistema inmunológico. En China se utilizaba el Huangqi, sobre todo, se utilizaba mucho con pacientes de síndrome de inmunodeficiencia adquirida por su efecto sobre la respuesta inmunológica. Bien, y Rougui, ¿no? Pues la corteza, antes habíamos visto Ramulus Cinamomi, ¿no? Huiji, este es Rougui, es la corteza de la canela. También tiene un efecto de fortalecer el yang, calentar los riñones, ayuda a generar también sangre y obviamente a producir chi. El ginseng, ya sabemos, tiene un efecto tónico. Otra vez nos aparece Shu Di Huang, en este caso, que tonifica sangre, nutre el yin y nutre el yin. También tiene un efecto sobre las médulas, se habla en medicina china de llenar las médulas. Baizu, que es la Radix Atrachelonis macrocéfala, tonifica el bazo, seca la humedad. Angelica sinensis, ya lo hemos visto antes, Tangui. Paeonia alba, también nutre la sangre, regula la menstruación. De alguna forma, en esta fórmula combinada con la Radix Angelica sinensis,
tiene un efecto de estimular la función de la raíz Rehmannia preparada. Con las dos estimulan la función de esta. Bien, tenemos otra vez la Poriacocos, tenemos otra vez la raíz glicirriza y la Gegustichi, Gualichi, Sanxiong, incluidas en esta nueva forma. Y para terminar las fórmulas que ha propuesto Erlingen para estas patologías, Zhou Hui Wan, que es la píldora que va a la derecha, esto hay que interpretarlo desde la perspectiva del riñón derecho y el riñón izquierdo. En este caso, la píldora que va a la derecha es para tonificar el riñón yang. Aquí también contiene acónito, que nos llevaría presos si se incluyera en la fórmula, y además también lleva cola hecha con el cuerno del ciervo. También se puede utilizar el venado, que es la cola cervicornus, un yao yao, que tiene un efecto potente de tonificación del riñón yang, nutre el chi, nutre la sangre. Otra vez Rehmannia preparata, otra vez Fructus cornei officinalis, otra vez Cortex Thyronomi Rowi. Y aquí tenemos la Dioscorea y el Goji, ¿no? El Goji fritos y secos. Se han preparado para tener una función aún más caliente, más tonificante. Contiene también Semen cuscuta chinensis, Cortex eucomiae y Raíz angelica chinensis, que ya la conocéis, porque es una de las materias más conocidas de la farmacopea china. La sustitución de Jifuji y Lu Jiao es por Vagitian, Radix morinda officinalis, que pues tiene un efecto que es ligeramente astringente, es dulce, es tibia, y también tiene un efecto de tonificación del yang de riñón, fortalece los huesos, los tendones, los músculos, y se utiliza también para tratar con otras materias, en combinación con otras materias, síndromes bi de humedad. Bien. Muchas de las personas que, como habéis visto en la sintomatología, podemos ver muchas de las personas que tienen hipotiroidismo y muchísimas más que no los tienen. Hoy en día estamos de los nervios en general. Entonces, dentro del Vademecum, hacer una mención a algunas de las fórmulas que podéis utilizar para calmar el Shen. Siempre pues teniendo en cuenta obviamente los síndromes que presentan los pacientes, ¿no? Tenemos por un lado Anmianpian, una fórmula que se utiliza para calmar el Shen, para despejar calor de corazón, eliminar el calor del hígado, armonizar el estómago, nutrir la sangre, regular la digestión. Tianguan Bushindan, la hemos visto dentro de las que es la que contenía cinnabaris, de cinabrio, hemos dicho que no se puede utilizar, que está prohibido. Ya hemos hablado de ella antes, estos contextos de calor. Wendantang también actúa sobre la vesícula biliar, transforma el tang y seca la humedad, armoniza el estómago. Es una fórmula que podemos utilizar también en casos de calor y humedad en hígado y vesícula biliar. Yuan, que es para eliminar todo tipo de estancamiento, de acumulaciones, ¿no? De estancamientos de chi, estasis sanguínea, acumulación de tan, acumulación alimentaria, acumulación de humedad o de fuego, ¿no?
¿no? Y que tiene un efecto también regulador de la circulación del chi. Chai Hu Jialong Gumu Bitang, esta la hemos visto también, la que hemos dicho que desbloquea las 3 etapas del yang, haciendo referencia a los niveles energéticos yang, Taiyang, Shaoyang y Yangming. El orden no necesariamente es así de la progresión de la patología. Podemos irnos de Taiyang a pasar a Yangming, pero Shaoyang se considera ese nivel que está entre lo interno y lo externo, donde circula Shaoyang, ¿no? Entonces, a veces la patología pasa de Taiyang, Shaoyang, Yangming o no, o pasa de Taiyang a Yangming. Es el síndrome mixto, que no es ni interno ni externo, sino de Shaoyang. El ejemplo más típico sobre el síndrome de Shaoyang es la malaria, ¿no? Tiene esas oscilaciones de escalofríos, fiebre, de una forma un poco periódica. Pero no tan extremo, sí que encontramos a veces algunas respuestas, al menos yo las he observado, de cuadros de resfriado que tienen un patrón un poco parecido. Yo creo que ayuda en esto el tipo de medicación que se utiliza para los resfriados desde el punto de vista de la farmacología convencional, que cada vez los resfriados duran más tiempo y son quizás los síntomas no son tan virulentos, pero duran bastante más tiempo y con oscilaciones a veces, retrocesos en su evolución hacia una curación definitiva. Claro, se pone mucho acento en el síntoma y no tanto quizás en el tratamiento de fondo del problema. Vale. Xuan Zhao Rentan, otra fórmula que calma el Shen, metiendo la sangre de hígado, calmando el fuego de hígado, calor en el hígado, el calor en el corazón. Normalmente, ya sabéis que hay 3 órganos que cuando hablamos de calor hablamos de fuego. Incluso si el calor es un calor vacío, continuamos hablando de fuego, ¿no? Y son corazón, hígado y estómago. Además están muy cerquita. Y que el fuego puede también pasar de hígado a corazón, o por ejemplo de hígado a estómago. En el primer caso sería siguiendo el ciclo de generación y en el segundo porque la madera explota la tierra, que es bastante habitual. Y hoy en día nos encontremos con cuadros de que la madera explota la tierra, que hay problemas de estómago, digestivos y tal, que están asociados pues, a situaciones de estrés. Vale. Anshen Ding Jiwan también tonifica el chi de corazón, calma el Shen y tonifica el chi de bazo. Wipitang, esta es una fórmula muy conocida, fundamentalmente lo que hace es tonificar el chi y la sangre. Tonifica el chi de bazo y la sangre de corazón. Entonces, síntomas que pueden estar relacionados con el vacío de sangre que puede generar unos ciertos estados de ansiedad, insomnio, de agitación y también la insuficiencia de chi, que también puede favorecer que el corazón no albergue correctamente el Shen y se produzca también algún tipo de trastorno, palpitaciones, taquicardia. Más palpitaciones que taquicardia y normalmente leves y ocasionales. Pueden ser más intensas en los vacíos de yin o en los casos de estrés de calor. Ganmaida Saotang, también para la insuficiencia de sangre de corazón, calmar el Shen y tonificar el chi de hígado. Esta tiene también una acción sobre el chi de hígado que está bloqueado. Claro, si tenemos el chi de hígado estancado, esto en definitiva genera calor y en principio puede afectar al hígado, pero luego puede afectar a otros órganos. Y luego también desde la perspectiva de la gestión
del estado emocional, un chi de hígado estancado nos va a dificultar gestionar nuestras emociones con fluidez. Sí que será más complicado. Yo Wan la hemos visto, es uno de los logros que hemos visto en hipotiroidismo, y Yang Xintang también es otra fórmula que nutre el corazón para calmar el Shen. Las tenéis en el Vademécum, no entraremos en detalles. Bueno, ahora porque ha salido el hígado, que estamos hablando mucho de él, una hipertensión portal, el tratamiento estaba afectado al hígado. Se podía calmar el Shen con él, pero la fisiología del problema continúa para poder tratarlo solo con eso. Bueno, si hablamos de hipertensión portal, tenemos que contextualizar esa hipertensión portal en qué cuadros. Cuadro o cuadros lo situaríamos dentro de la perspectiva de la medicina tradicional. O sea, que analizar también la... Sí, porque en definitiva es un análisis desde la perspectiva de la medicina occidental, pero habría que ver esa hipertensión portal si está relacionada con qué. La etiología donde puede ser de una estenosis. Sí, pero la estenosis está producida porque hay un engrosamiento por hígado graso, tenemos algún tipo de degradación del tejido hepático que nos está llevando hacia quizás una cirrosis, o tenemos problemas de... Claro, un hígado congestionado afecta a muchos Sí. ámbitos. Ciclo córtico, madre-hijo, es que bueno, todos los órganos afectan a varias cosas. Sí, pero un hígado congestionado, por ejemplo, tiene una repercusión directa en el retorno venoso. Claro, si está, no está en orden. Claro, o sea, que puede estar asociado, a un estancamiento del chi de hígado, desde la perspectiva de la medicina tradicional china, ¿no? Entonces, claro, también las venas, problemas de varices, tal, nos hacen pensar también en bazo. Bueno, hígado, bazo y riñón son los tres yin del pie. Entonces, el retorno venoso tiene una relación totalmente directa con el flujo del chi de los tres meridianos yin del pie. Punto de aquellos 6 de bazo, ¿no? O sea, yin yao, punto de cruce de los tres yin del pie. Bueno, pero, perdona, esta patología al final es trasplantar en un otro hígado. Termina normalmente con un trasplante. Depende. Yo, es que hay que ver en qué nivel, cuánta hipertensión portal y las causas. A ver, el hepatocito es la célula que tiene quizá de los órganos mayor capacidad de regeneración. Entonces, cuando hay cambios profundos en la vida del individuo, no siempre tiene que acabar la situación en una degeneración del hígado total. Hombre, una hipertensión portal es una hipertensión portal. Pero bueno, vamos a ser optimistas. Bueno, os agradezco muchísimo vuestra atención, a los que estáis aquí, a los que estáis allá. Un saludo a alguno que nos conocemos. Sí. Y Alguno por aquí da las gracias al profesor Vicens. Sí. Excelente como siempre. Excelente. Y aquí tenéis el teléfono de contacto, el email de Erlingen. Si queréis que os envíen vademecums, pues ya sabéis que están para eso. ¿Este teléfono es del Félix? No, es Pero- oficina. Es del laboratorio. De su laboratorio. Sí. Sí, sí.
Pues muy bien, muchas gracias, muy buenas noches.